Hola, queridos amigos y amigas. Hoy día estamos en una nueva conversación en Silfos y nos acompaña Camille, que ya se me olvidó cómo se pronuncia su apellido. Badawi, Camille Badawi. Camille Badawi, perdón, amiga. Y nos acompaña hoy día para conversarnos un poco sobre un tema que hemos ido introduciendo ya hace varias semanas, que tiene que ver con el autoconocimiento, la autoconciencia, el autocuidado, distintas formas de decir un poco algo que engloba lo mismo. Y especialmente porque ella trabaja con un método que se llama Feldenkrais y bueno, tiene sus cositas y un poco para conocer de su trabajo, de su experiencia, cómo ella llegó hasta este método. Entonces, a ver, Camil, cuéntame un poco más. Hola, sí, con mucho gusto, genial. Pues muchísimas gracias por la invitación para hablar un poquito de este método, que es un método bien interesante. Primero yo lo conocí en la universidad, en Canadá, estudiando danza contemporánea. Teníamos clases de educación somática y ahí nos iban introduciendo diferentes métodos y técnicas. Y recuerdo que este método era bien curioso porque era mi primer contacto y no entendía desde la razón lo que estaba pasando en una sesión, pero sí que notaba cambios en cómo me sentía, notaba cambios en cómo me relacionaba con mi propio cuerpo y notaba cambios a la hora de bailar, notaba cambios en mis clases de técnica por la mañana. Pero era en un nivel muy primitivo, diría, porque en este momento no hubiera sabido explicar lo que me pasaba con este método, pero sí me llamó la atención. Y fue un poco amor a primera vista, eh, un método que realmente no captas con la razón, ¿no? Pero notas que algo sucede y te abre un nuevo mundo. Y al final me formé como profesora del método Feldenkrais en España, en Madrid, y ahí ya terminé de entender aquella experiencia en la universidad. Y además de estos cambios como que son sensitivos, ¿no? Tú como ya cuando pasas como de este rol como de vivirlo y de experimentarlo sin manejar la disciplina propiamente tal, luego de que te formas, entonces tú como docente, ¿cómo has visto este camino? ¿Cómo has visto el camino en el otro, en la otra? Mm, ¿Cómo ha sido tu camino el, pedagógico, perdón? claro, como docente realmente te vuelves acompañante, acompañas al alumno en esta exploración, que es una exploración muy personal. Las clases de grupo se llaman autoconciencia, autoconocimiento a través del movimiento. Y eso lo dice todo. Realmente el profesor guía al alumno para que a través del movimiento pueda percibirse mejor, percibirse de otra manera. Eh, entonces, sí, yo veo mi rol, yo veo mi papel como el acompañante, el guiante, ¿no? Yo creo el espacio para que el alumno pueda tomar el tiempo de salirse del modo piloto automático, ¿no? Estamos en modo piloto automático en nuestra vida en general. No pensamos en cómo respiramos, no pensamos en cómo se hacen nuestras digestiones, no pensamos en estos sistemas totalmente autónomos. Pero sí que en una sesión tomamos el tiempo de parar y de sentir lo que está pasando mientras uno se mueve. Y mi rol es eso, es guiar con la voz en las clases de grupo esta exploración de movimiento. Y bueno, hemos conversado como un poco de cómo conociste el método, un poco cuál es el rol un poco como de profesor facilitador, acompañante, ¿verdad? ¿Y de dónde nace el método Feldenkrais? ¿Quién lo crea? ¿Cómo nace todo esto? El fundador se llama Moshe Feldenkrais. Moshe Feldenkrais
es un genio que ha tenido una vida muy llena, muy repleta de viajes, de estudios, ha conectado con muchos países, muchas culturas, mucha gente, originalmente de la antigua Ucrania, y a los 16 años se muda a Palestina, Y bueno, tiene un recorrido de valiente, se muda luego a Europa, trabaja en París, en los laboratorios de Pierre y Marie Curie, trabaja luego para Inglaterra, luego Estados Unidos. Un hombre realmente fascinado por el ser humano y realmente interesado en entender cómo funciona este ser humano como una entidad global, como un sistema, y realmente a raíz de una lesión a la rodilla, tiene que quedarse en cama durante mucho tiempo y a base de pequeños movimientos muy suaves descubre su propio cuerpo y la mecánica de su propio cuerpo y entiende que el cuerpo está hecho para curarse a sí mismo. Entonces la idea es que podamos dejarle el espacio para que haga lo que tiene que hacer para sanar. Y bueno, tiene una vida muy larga, falleció en el 84, si no me equivoco, 1984, de vuelta a Israel, pero ha tenido tiempo de formar a unas cuantas generaciones de profesores en su propio método. ¿Y cómo observas tú o cómo sientes tú que ha transformado tu vida el vincularte con este método? ¿En qué aspectos o en qué dimensión está transformado? Sí, hay un antes y después, yo diría que hay un antes y después. Primero, diría el contacto que uno tiene consigo mismo. Te da las herramientas, el método te da las herramientas realmente para aprender a escucharte. No es algo que se suele enseñar ni en las escuelas ni en las familias, es realmente algo propio de los métodos de educación somática. Hay que entender que el método Feldenkrais es una pedagogía del movimiento, entonces te enseña a aprender a través del movimiento. ¿Pero a aprender qué? Pues a aprender a sentirte, aprender a escucharte, aprender a relacionarte quizás de otra manera con los desafíos, con los obstáculos. En tu estería acostada en el suelo es un microuniverso en el que tu actitud frente a la instrucción verbal del profesor o tu actitud hacia la dificultad representa cómo te relacionas contigo misma y con los demás en tu vida cotidiana. Entonces realmente lo que me aportó fue primero esa capacidad de sentirme mejor, de ubicarme mejor en mi cuerpo, viviendo emociones, sí, como pudiendo ponerle palabras a lo que vivo y a lo que siento. Ahora es bien curioso porque el método Feldenkrais no es una terapia, es realmente una pedagogía del movimiento. Entonces, la mecánica del cuerpo en acción en el mundo es un poco la puerta de entrada a lo que el alumno está listo y dispuesto para aprender. Entonces, ciertos alumnos me comentan que el aprendizaje es mucho en el campo emocional. Otros, bueno, pues me hablan de alivio físico, ¿no? Pues me siento mejor en mi cuerpo, porque me pesa menos, porque... entonces, cada alumno, según la etapa que está viviendo en su vida, va a poder coger el aprendizaje que está listo para tener en este momento. Y puede ser muy variado. Quizás me he alejado un poquito de tu pregunta, pero si quieres, luego hablamos de los diferentes testimonios que suelo tener en clase. No, me parece muy bien la respuesta. No, no te has alejado de lo que me interesa o me llama la atención saber. En relación como al aspecto como del trabajo corporal y emocional,
Ujú. ¿Cuál es la conexión que tú observas desde la docencia, desde tu propia experiencia, a través de este método? La conexión entre el cuerpo y la emoción, dices. Ujú, Y bueno, que de alguna forma pareciese que con este método aflora, ¿no? Algo pasa aquí, ujú, hay ujú, algo ahí. ¿Cuál es esa conexión? ¿Cómo se vive? ujú. El propio Moshe pensaba en la acción, o sea, el movimiento del cuerpo en el mundo, esta interacción de una persona con su entorno, lo pensaba en términos de ingredientes, ¿no? Entonces, 4 ingredientes principales que no se pueden disociar los unos de los otros. Está el sentir, está el percibir, está la emoción y está la intención, ¿no? Junto con el movimiento. Para que un movimiento ocurra, están esos 4 ingredientes. Entonces, a la hora de trabajar con el método, que sea en clase grupal o en clase privada, el método realmente como puerta de entrada tiene, como lo he dicho antes, el cuerpo y el movimiento. Pero puesto que el movimiento no se puede disociar de los demás ingredientes, sí o sí al nivel sistémico influye al resto. Entonces, según la persona, sea una persona más mental, una persona más activa, una persona más emocional, va a interpretar su aprendizaje a través de este espectro que le resulta más familiar. Súper, muy interesante esa conexión, Mm. muy interesante esa conexión. Em, Y muy bonito, perdona que te corte, pero es verdad que muy bonito también ver que para acceder a este mundo tan sensible de la emoción, no hace falta ni siquiera hablar o mencionar o utilizar la palabra o hablar de un problema o de algo que te, como que se resuelve por otro camino, ¿no? Y eso también es uno de los puntos mágicos del método. Sí, 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 sí. Mm. claro, por eso da la sensación a veces que es terapia, Sí, ¿no? claro, se confunde mucho con la terapia, eso es, sí, sí. Claro, porque finalmente impacta en la salud, Ujú. ya sea corporal o Mental, psíquica, totalmente. emocional, Ujú, mental, tiene un impacto. Eh, yo he vivido algunas experiencias de poder ser guiada a través de autoconciencia en movimiento, he estado en algunas sesiones de clase, y me ha parecido, no sé si a ti, pero me ha parecido, que además de trabajar aspectos emocionales y los que has mencionado, que tienen que conectarse, me ha parecido a veces que también estoy trabajando aspectos que tienen que ver con el alma, con la espiritualidad. Me ha pasado eso. No, no sé tú cómo te has sentido respecto ¿Y a esto. cómo te ¿Cuál es tu visión ujú, respecto a eso? cómo te diste cuenta que tenía que ver también con este aspecto de ti más álmico, más espiritual? ¿Qué te llevó a pensar así? ¿Alguna experiencia en concreto? O no sé si te apetece compartirlo, pero... Sí, no, como, o sea, sí, sí me interesa compartirlo, pero recuerdo una ATM donde se trabajaba con el gesto de Sí, chuparse el dedo, sí, sí. con el gesto de chuparse el dedo. Y esa ATM en particular fue como si me hubiese llevado a viajar en el Ajá. tiempo a sensaciones en apariencia desconocidas para mí, pero conocidas. O sea, con una sensación emocional, como espiritual, eh, como como si me hubiese ofrecido un Mm. hallazgo, como si esa experiencia me hubiese ofrecido un hallazgo, un camino, algo que yo no recordaba, no Ujú. tenía. Y la sensación era además de como de una cosa que trascendía a ese Ujú. momento, ¿no? Para mí en realidad cuando lo viví era muy Ujú, sublime, ujú, era Eh, era muy bello Es sensorialmente. interesante que menciones este trabajo de llevar el brazo por esa trayectoria primitiva, ¿no? Que es uno de los primeros gestos en el desarrollo del niño, porque hay que mencionarlo, es importante, el método, entre otras cosas, se basa en el desarrollo del niño, el desarrollo motor, sensorimotor del niño.
Uno de los primeros movimientos que aprende a hacer el bebé inútero es justamente llevarse el pulgar a la boca para chuparlo. Y tú como adulta, al recuperar conscientemente este gesto, te lleva a toda la memoria almacenada que pertenece a la categoría de memorias primitivas, ¿no? Que es previo al lenguaje. Y esas experiencias son muy bonitas porque efectivamente no solemos vivir en esos contextos y esos universos. Hoy adultos, tenemos responsabilidades, tenemos que ser serios, trabajamos desde aquí, ¿no? Y cuando volvemos a sentir en el cuerpo eh, esta vivencia, esta existencia, nos descoloca, pero para colocarnos para bien, ¿no? Para bien. Entonces, sí, efectivamente, trabajamos mucho con el desarrollo temprano del niño y se dice que si hoy en día tenemos o dolores crónicos o dificultades para hacer ciertos movimientos o ciertas acciones, la idea es poder volver a los inicios del movimiento, del desarrollo del movimiento, aclarar un poco el patrón de movimiento para que la acción mucho más fina y refinada mejore. Entonces, sí, es bien interesante que menciones esto del pulgar, ¿no? De llevar el brazo, el pulgar hacia la boca. Y eso es un súper ejemplo de cómo un movimiento puede despertar memorias, puede despertar sensaciones, puede despertar... No tiene por qué, no tiene por qué. Una persona puede también hacer una clase y sentir muy bien su anatomía y sentir su cuerpo en movimiento y sentir diferencias al nivel de alivio de dolor, de ligereza, de sentirse más centrado. Realmente el vivido del alumno es del alumno, es algo muy fenomenológico. Le saca sentido el propio alumno a esto para no poner, para que los que nos escuchen no tengan tampoco la presión, ¿no? De decir, wow, no, es que yo no he sentido esto, pero lo estaré haciendo mal quizás. No, esas cosas pueden pasar, pero no tienen por qué pasar. O sea, depende un poquito de cada uno y depende de su sensibilidad y de cómo interpreta el mundo y cómo se interpreta a sí mismo. Eh, Trabajamos mucho con la autoimagen. La autoimagen es esa representación que nos hacemos de nosotros mismos en movimiento, esa capacidad que tenemos de sentirnos mientras estoy implicada en una conversación. Cuánta atención me puedo dedicar a mis sentidos, ¿no? A lo que estoy experimentando en mi cuerpo, sin ir siempre en la cabeza. Entonces, poder completar esta autoimagen a través de esas clases de autoconciencia, a través del movimiento, a través también de las integraciones funcionales, que es la segunda rama de este mismo método, que son las clases privadas, conseguimos ayudar al alumno a completar esta representación que tiene de sí mismo. Siempre a través del cuerpo, siempre a través de lo que consigue sentir sobre sí mismo, la relación entre las partes, esta transmisión de fuerza a la hora de moverse, ¿no? En todas sus articulaciones. ¿Cuántas veces hemos dejado de sentir una parte de nosotros, una parte que nos hemos lesionado, no sé, un tobillo, un hombro? Esta zona de alguna manera dejamos de sentirla, ¿no? Entonces, reeducar todo el sistema para que pueda sentir y vivirse desde todos esos milímetros de piel y de tendones y de músculos y de huesos para realmente completar esta representación, ¿no? Eso es fundamental. Agrandarla, hacer que se expanda siempre. Estaba, bueno, estaba pensando un poco
recordando que conversamos hace algún tiempo y que me comentabas que, bueno, que en ese momento España estaba en cuarentena, tal cual que, igual que ahora, ¿no? Ahora están en Ujú, cuarentena ujú, todavía, sí, sí. todavía. Ha cambiado un poco el Y bueno, formato de la cuarentena, pero seguimos en el, sí, sí. y que bueno, que te había dado la oportunidad entonces de hacer clase a través de este formato, así como nos estamos comunicando, ¿verdad? Online. Ujú, ujú. Y me gustaría saber un poco cómo fue esa experiencia, Mm, qué puertas se abrieron por ahí. sí, sí, las puertas para adentro, se abrieron las puertas para adentro. Pues mira, pues sí, en el confinamiento donde el espacio por fuera parece restringirse, ¿no? Parece acortarse, parece sentir la necesidad de ofrecer esas clases para, para no entrar, ¿cómo te explico esto? Quería ofrecer esta oportunidad para que la gente pudiera realmente sentir que esta libertad que estaban perdiendo por esa cuarentena la podían encontrar por dentro. Entonces, a la hora de hacer espacio por dentro, por más cerradas que estén las puertas fuera, si por dentro cultivas este espacio muy tuyo, muy personal, siempre te vas a sentir libre, siempre. Y me parecía fundamental. Ya de por sí me parece un método muy importante, pero más aún lo vi claramente. Dije, es que no es verdad, no es verdad que nos van a impedir sentirnos libres. Y para mí, porque para mí es importante el movimiento y el cuerpo y la atención, quería ofrecerlo era una propuesta abierta para quien lo deseaba. Y el caso es que fue un viaje muy bonito, no sabía dónde me iba a llevar, pero el caso es que hemos estado juntándonos una hora al día, todos los días de la semana, durante 10 semanas. El proyecto ha durado 10 semanas y ha sido precioso porque tener la suerte de poder ver a tus alumnas tanto tiempo, tantas veces durante tanto tiempo, ves el recorrido de cada uno, de cada una, y eso te llega y es como un proceso acelerado de un curso anual, pero en 10 semanas, ¿no? Entonces sí, nos conectábamos por la mañana y cada una en su casa y tumbándonos en el suelo y haciendo pues esa toma de conciencia a través del movimiento. Y era bonito porque me comentaban claro, que se les iba pasando la mañana de manera muchísimo más liviana y alegre y eran capaces de apartar un poco todo el run run y las preocupaciones y eran capaces de volver a este estado de expansión por dentro. Y sí, muy importante para mí. Recuerdo una alumna muy emocionada me dijo, es que yo no recuerdo haber tenido esta relación conmigo misma, este contacto. Estoy notando como si estuviera haciendo las paces conmigo misma, como haber cultivado pues mucha resistencia, mucho debido pues a un historial personal de lesiones y de enfermedades pero de repente era como, sí, como sanear esta relación conmigo misma y hacer las paces. Entonces, eso es un ejemplo de un comentario que me han hecho que me parece muy llamativo y que espero pueda explicar un poco mejor qué es y cómo trabajamos y qué es lo que uno puede vivenciar, porque no deja de ser algo complejo de explicar con palabras. Realmente hay que vivirlo. Hay que tumbarse en el suelo, hay que vivir una sesión para decir, ah, va por ahí. Yo creo que todas las palabras que podamos intentar ponerle van a quedarse un poco bueno, un poco en el margen, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces sí fue muy bonito ver eso y notar sí, su libertad, ¿no? Su liviandad, su felicidad, a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de vivir
la situación actual con la tensión sanitaria, política, de repente todo esto no impedía tu sensación de libertad y de felicidad, ¿no? Y eso da mucho que pensar. Da mucho que pensar. Y un poco hoy día que han vuelto la cuarentena, ¿en qué estás? En relación a ti y al método, ¿en qué Mm. etapa estás? Estoy en cultivar eso a diario, porque es muy fácil volver a caer en los hábitos de la mente. Estoy bueno, sigo con mi práctica personal, sigo con mi exploración personal, pero lo que más me interesa en este momento es refrescar esto que vivimos en la cuarentena, y hasta para mí también, ¿no? A la hora de compartirlo se vuelve más vivo, se vuelve más presente, como que coge cuerpo, un cuerpo simbólico que va más allá de lo que te pasa a ti por dentro, ¿no? De repente lo hace más. Y últimamente es lo que estoy intentando cultivar, hacer que esto se vuelva cada vez más un cotidiano y una manera de ser y de estar. Pero bueno, como ser humano vuelvo a mis antiguos hábitos de frustración, de preocupación, de desesperación también con lo que veo a mi alrededor. Pero esto poder a través de... Es un poco como un volver a casa. Para mí el método me permite volver a casa, alimentarme de otras cosas y hacerme como más fuerte para enfrentar pues mi cotidiano, mi vida cotidiana, que está hecha también pues, de impedimentos y de responsabilidades Pero ¿de qué manera puedo encarar yo estas cosas? Pues quizás desde un estado que consigo estando tumbada en el suelo haciendo mi ATM, ¿no? En eso estoy, en intentar hacer que no se quede solo en la hora de la clase, sino que se vuelva realmente una actitud, ¿no? Una filosofía de vida. Yo recuerdo levemente, a ver si es que me ayudas a recordarlo mejor, pero había una idea en relación con la trayectoria del movimiento, que a veces yo quizás no siento armónico el movimiento porque voy muy pronto o voy muy tarde. Entonces, no sé si eran 3 o 4 dimensiones que habían que coordinar, como entre el tiempo, la trayectoria, y no recuerdo qué otra cosa. Ujú. A la hora sí, a la hora de explorar un movimiento en el suelo, puedes prestar atención al timing, es decir, porque la idea a la hora de trabajar en el suelo, cuando te mueves y prestas atención a cómo te mueves, puedes prestar atención a eh, cómo cada articulación se va moviendo una después de la otra, una detrás de la otra. Puedes pensar también a la hora de moverte en la orientación que toma el movimiento a través de tus articulaciones. Hablamos de timing, hablamos de orientación, hablamos de manipulación, no manipulación en un sentido psicológico, sino en un sentido de efecto dominó. Si se mueve esta articulación, cómo atraviesa la fuerza del movimiento, las demás articulaciones y qué forma, qué gestalt toma tu cuerpo desde fuera a la hora de moverte. Está también la fundación, la base. Si utilizas el suelo, utilizamos mucho el suelo en una clase, en una ATM, porque el suelo nos proporciona no solo un apoyo desde el que moverse, hacer una propulsión, no empujar el suelo para moverse, sino también nos permite utilizarlo como espejo, como un espejo que te da un poco de feedback acerca de cómo te encuentras después de haber hecho esta exploración de movimiento. ¿Ha cambiado algo en ti? En cómo las partes se relacionan entre sí, en cómo tú te relacionas con el suelo. Entonces el suelo es muy importante, esa es nuestra herramienta número 1. Autoimagen, suelo, movimiento.
Y eso, entonces hemos hablado de timing, hemos hablado de orientación, de manipulación, de fondación. Son diferentes aspectos del movimiento a los que puedes prestar atención para sentir mejor cómo te mueves a la hora de moverte. Y esta, estos conceptos que se trabajan en relación al movimiento, a la instancia de vivir la ATM, el momento Feldenkrais para conectarnos, estos elementos hacen coherencia o hacen resonar en la vida cotidiana, en el movimiento de la vida cotidiana. ¿Cómo lo observas tú? Sí, 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 totalmente, totalmente, porque a la hora de trabajar en el suelo, trabajamos funciones. Es decir, pues la función de levantar un brazo, la función de sentarse, de levantarse, de pasar de estar tumbado boca abajo a tumbado arriba. Entonces son esas transiciones de movimiento que vamos estudiando en la clase. Y inevitablemente a la hora de salir de la clase y de recuperar tu ritmo cotidiano, algo de información se queda en tu sistema nervioso. Entonces, este trocito de autoimagen que acabas de completar en la sesión, esa sensación de longitud o de liviandad, esto te acompaña a lo largo del día. Entonces, inevitablemente influye la manera que tienes de moverte luego a lo largo del día. Se puede trabajar muy precisamente con, no sé, pienso por ejemplo en los músicos que utilizan su cuerpo de una manera muy, muy, muy específica. Se puede trabajar esto en sesión o de grupo o en sesión privada. Entonces, el músico, por nombrar un ejemplo así, notará luego el cambio a la hora de volver a tocar su instrumento. El bailarín, el que camina, el que le gusta caminar, o simplemente vivir, porque al final vivimos en movimiento. El movimiento es vida, desde luego. ¿Te gustaría darle algún mensaje a las personas que nos están viendo respecto al método, tu experiencia? Mm. Eh, sí, muchas cosas. Diría que por curiosidad, si os llama la atención, hay que curiosear, hay que vivir la experiencia y ofrecerse esta oportunidad, este regalo de me voy a regalar una hora en la que voy a prestarme atención. Eso es un regalo que nadie te puede regalar, tú solo puedes regalarte. Entonces, sí, de probar y de descubrir cómo puedes seguir aprendiendo sobre ti misma, sobre ti mismo, cómo puedes seguir entendiendo quién eres a través del movimiento y por qué no soltar tensiones, por qué no aliviar dolores, por qué no aprender a utilizarte mejor, a utilizar tu maquinaria de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente. ¿Por qué no? Que me parece un regalo de la vida totalmente. Hay que probar. Camil, y no sé si yo desde Chile quisiese tener clases contigo, ¿es posible? Sí, claro que sí, sí, sí. Podéis entrar en contacto conmigo a través de mi dirección de correo, que es bienvenidoatucuerpo@gmail.com. Y así, estando en contacto, también a través del WhatsApp, pero bueno, quizás a través del correo es más directo y es mejor. Súper. Bueno, Mm. muchas gracias. De nada, un placer. Estaba pensando en, no sé si nos da tiempo, Sí, en si te apetecía probar algo. Ahora un trocito de algo. bueno, no está planeado, pero me No estaba encanta. planeado. Sí, me encanta, me encanta. Yo feliz, yo feliz, yo feliz. Bueno, te propongo una exploración muy cortita y así a los que nos están escuchando, viendo si les apetece probar
para completar un poco su comprensión del método. Entonces ya sé que todo esto no está nada planeado, pero te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, ponte de pie. Y a todos los que nos están escuchando, si es posible, que se pongan de pie. Súper, voy a sacar el audífono para poderte escuchar todavía si es que me pongo de pie. ¿Me escuchas bien? Fenomenal, súper, sí. Ya. Voy a poner de pie y tengo una silla, así que la voy a correr. Eso es, no la necesitas. Fenomenal. Algo muy cortito, solo para tener una idea. Si tienes, no veo si detrás tienes la pared. Tengo pared. Vale, adelántate para poder tener por lo menos una distancia de un brazo. Para atrás, Eso es, para atrás, eso es. un poquito más. Vale, un poquito más, vale, fenomenal. Espérame, voy a correr esto un poquito para atrás para que tú tengas mejor visión. Estoy haciendo toda la mudanza. Pero no pasa nada. Vale. Vale, estás de pie, estáis todos de pie y simplemente puede ser con los ojos abiertos o los ojos cerrados, simplemente conectar con esa sensación de estar parado, esta verticalidad. Y desde ahí te voy a pedir que imagines que alguien detrás de ti te llama por tu nombre. Así que sin mover los pies del suelo, te giras hacia un lado como para ver quién te está llamando y vuelves al centro. Y lo haces de nuevo hacia el mismo lado, este primer lado que has elegido. Miras hacia atrás como si quisieras ver quién te está llamando. Eso es. Vuelves al centro y una vez más, y esta vez vas a hacer una X en el espacio, en la pared detrás de ti, como para dejar una marca de hasta dónde llegas sin forzar, sin mover los pies, así como una pequeña marca imaginaria. Vuelves al centro y ahora giras hacia el otro lado y date cuenta de cómo haces este movimiento. Vuelves al centro y miras para el otro lado varias veces y así puedes comparar cómo te sientes y por qué has elegido el primer lado primero. Y date cuenta de si este segundo lado te resulta más fácil o más difícil que el primero. O si notas que vas más lejos sin forzar en el primer lado que hacia el segundo. Vale, ya está. Y ahora tú has elegido tu lado izquierdo, ¿verdad? El primer lado. Sí. Vale. Entonces simplemente alarga tu brazo izquierdo delante de ti. Si has elegido primero girar a tu derecha, utiliza tu brazo derecho para hacerlo. Y haz lo mismo sin mover los pies. Mira tu mano con tus ojos y mira hacia atrás, pero llevando tu brazo esta vez. Llevas tu brazo hacia atrás y mientras haces esta rotación, siente lo que sucede en tu espalda sin perder de vista tu mano y vuelves al centro. Sueltas la musculatura alrededor de tu hombro, de tu pecho, simplemente tienes el brazo alargado delante de ti y lo abres hacia el lado y hacia atrás sin forzar. Hasta justo antes de llegar al límite te paras, eso es, y vuelves al centro. Vuelves al centro, bajas el brazo. Eso es, bajas el brazo y te tomas un mini descanso. Y de nuevo, alarga el brazo delante de ti, el mismo. Lleva la mirada a la mano, vuelve a girar cabeza, mirada, brazo a la izquierda. Y antes de llegar al límite te paras. Y esta vez vas a volver al centro solo con la cabeza y los ojos y dejas el brazo atrás. Vuelves al centro con la cabeza y los ojos. Y de nuevo vuelves a llevar la cabeza y los ojos al brazo. Y lo haces varias veces sintiendo cómo el movimiento puede ser cada vez más fluido en tu cuello, mandíbula suelta. Puedes soltar la musculatura de tu abdomen y simplemente como ganando en fluidez en este movimiento. Y la próxima vez que tu mirada vea la mano, vuelve al centro con todo, mano, brazo, cabeza.
Eso es. Y descansas. Bajas el brazo y descansas. Un poquito, sueltas cualquier tensión innecesaria. Y de nuevo, alargas el brazo delante de ti, colocas la mirada sobre la mano y giras todo hacia la izquierda, cabeza, mano, brazo. Y lo haces así un par de veces, notando si hay algún cambio en cómo notas este movimiento, en la fluidez, en si notas ahora que va más lejos sin forzar. Y de nuevo, esta vez a medio camino te paras y esta vez solo vuelves al centro con tu mirada, con tus ojos. Así que cabeza y brazo se queda a la izquierda y vuelves solo con la mirada. El movimiento va a ser muy pequeñito porque son solo los ojos que vuelven al centro y vuelven a mirar la mano. Y de la mano al centro y del centro a la mano. Con una mandíbula suelta. Eso es. Y la próxima vez que la mirada vea la mano, vuelves con todo hacia adelante, hacia el centro. Cabeza, brazo, mirada y de nuevo hacia atrás. Vas hacia atrás con el brazo, la cabeza, la mirada. Utilizando tu mirada. Eso es. Y nota cómo tu movimiento está evolucionando. Como poco a poco, sin forzar, encuentras más partes de ti que pueden hacer una torsión, hacer una rotación. Baja el brazo, descansa. Recuerda que puedes descansar cada vez que lo necesitas. Eso es muy importante. Porque en el método Feldenkrais no estamos para ejercitar el músculo, estamos para darnos cuenta de cómo nos movemos. Así que para tener la atención fresca hace falta tomar muchos descansos. Cuando estés lista, te invito a que vuelvas a alargar el brazo hacia adelante. Colocas la mirada sobre la mano. Eso es. Y giras todo hacia la izquierda y hacia atrás. Y una vez que estés justo antes del punto límite hacia atrás, lleva tu atención a tus pies. Y observa sobre qué pie tienes más peso, si sobre el izquierdo o sobre el derecho, o si tu peso está más o menos equilibrado. Y desde ahí juega con cargar un poco más de peso sobre un pie, sobre el otro, así como jugando a trasladar tu peso más sobre un pie y luego más sobre el otro, con esta mirada curiosa de ver qué pasa si tengo más peso sobre mi pie derecho. ¿Qué pasa si cargo más peso sobre mi pie izquierdo? Y vuelves al centro con todo. Eso es, baja el brazo, descansa. Y por curiosidad, vamos a ver de qué manera esas pequeñas exploraciones ha podido cambiar algo, si es que ha cambiado algo. Así que sin más, sin brazo, vuelve a sentir como alguien detrás te está llamando y giras para ver quién es. Y observa la calidad de tu giro. Observa hasta dónde puedes llegar. Si vas un poco más allá de la marca que has puesto al inicio, sin forzar. Y eso lo haces varias veces, girando hacia un lado y vuelves al centro, siempre trabajando con el mismo lado por ahora. Eso es. Y una vez más, sintiendo como cuando miras a tu izquierda y hacia atrás, cuando estés lista, puedes cargar más peso sobre tu pie izquierdo. Carga más peso sobre tu pie izquierdo y despega el talón derecho. Y observa si esto te da más juego para mirar más hacia atrás. Y vuelves al centro. Y ahora por último, compara esto con el lado derecho en tu caso. Y los demás lo comparáis con el segundo lado. ¿Cómo lo notas? Sin forzar. Y vuelves al centro. Muy bien. Y caminas un poquito para terminar de integrar la información.
¿Quieres compartir lo que has notado? Si has notado algo. Sí, me siento primero. Sí, sí, sí. Me voy a sentar para traer la silla y te Eso cuento. es en versión acelerada, ¿eh? Ya Sí, estoy apresurando un poquito, pero sí, toma tu tiempo. bueno, a ver, lo voy a dejar ahí. ¿Qué sentí? Bueno, escogí el lado izquierdo porque en el lado izquierdo lo sentía más cómodo para girar. Ujú, Como que el lado derecho lo siento un poco más apretado, más bloqueado. Entonces la llamada en realidad mucho más amable y más cómoda hacia ese lado. ujú, Y cuando lo probé hacia el otro lado, claro, efectivamente sí, estaba más rígido. ujú. Y, y luego comenzamos entonces a trabajar con el lado izquierdo. Es importante mencionar ahí como nuestro sistema nervioso es súper inteligente, porque ves, de manera espontánea has elegido el lado más fácil. Entonces, efectivamente, nuestro sistema nervioso no es nada tonto. Siempre hace lo mejor disponible en su sistema. Y en tu caso, la mejor opción disponible en este momento, quizás mañana o en un mes va a ser diferente, pero hoy por hoy, la mejor opción disponible para ti era hacia la izquierda. Entonces eso es importante destacarlo, ¿no? Como el sistema nervioso nos acompaña y nos ayuda a hacer siempre lo mejor. Y bueno, luego cuando comencé a hacer esta breve ATM, bueno, primero me llamó la atención colocar la mano al frente, seguirla, y yo dije, "Guau, qué loco". Bueno, solo observé nomás que era llamativo, porque siempre que hago algo de Feldenkrais, siempre me llama la atención en lo que me propone hacer. Y digo, conectar el codo con la mirada, conectar los Ajá, dedos con la mirada, como ajá, siempre ajá. me llama la atención. Digo, qué increíble, qué va a aparecer acá? Bueno, eso es como un ruido mental. Sí, no, muy interesante, sí, sí, porque se trabaja desde el proceso, no desde la meta. En este viaje, en este no saber, en esas dudas de, pero ¿por qué me lleva a hacer esto? ¿Cuál es la finalidad? Eh, Eso es una manera de trabajar, ¿no? De orientar el aprendizaje en el proceso, porque si te hubiera dicho dónde te quiero llevar, te hubieras saltado un montón de etapas, no hubieras podido vivirlo. Eso es algo muy importante en el método, el proceso y no tanto la meta. Y en ese sentido, cuando lo comencé a hacer, bueno, aquí estamos haciéndolo, ¿verdad? Eso decía mi meta, o sea, mi meta, mi mente, eso decía mi mente. Y de repente, claro, en el proceso me fui dando cuenta que mi rango de movimiento hacia atrás se comenzó a ampliar. Ujú. Y sí, bueno, y esto lo pienso y digo, qué ganas de haber conocido a Moché para preguntarle cómo se le ocurrió esto. Es algo que siempre pienso, digo, pero qué increíble. Mm, Yo, yo sentí liberación, sentí que se me alargó el brazo, sentí que se me relajó el cuello, sentí que tenía mayor rango, la amplitud de mi movimiento. El mm. traslado del peso de las piernas también favoreció eso, hacer ese juego. Eh, Y todo prestando atención a cómo te estabas moviendo, que el trabajo con la atención es fundamental, sentirte. y el trabajo de los ojos, cómo los ojos estaban conectados con la parte superior de mi mano. Ujú. Y, y bueno, entonces luego probé hacia el otro lado. Y me llamó mucho la atención porque sí tuvo repercusión en el otro lado. Sí, sí lo sentí más suave. No, no sentí esa sensación de que tenía una mano más larga que la otra, pero sí en el proceso de repente sentí y dije, va, estoy apretando la mano derecha, cuando todavía estaba trabajando en la izquierda. Y va, la solté, que fue lo primero que dije, lo tenía contraído y no me había dado cuenta. Y después cuando giré para allá, sentí que se me había ampliado el rango de movimiento y que era más suave y Mm, amable transitar hacia allá. ujú, ujú. A eso me refería antes cuando hablaba de la autoimagen, ¿no? De cómo completar su autoimagen. ¿Has aprendido a utilizar partes de ti?
hacia la izquierda, ¿qué has podido aplicar del otro lado? La importancia de los ojos en el movimiento, la importancia de esta diferenciación entre segmentos de nuestro cuerpo. Y todo ese aprendizaje que has hecho a un lado, lo has podido trasladar al otro lado gracias a tu cerebro. ¿Sí? Y claro, algo que no me ocurría era que no tenía como bloqueada mis rodillas. Entonces al Ujú, principio del movimiento no las estaba accionando, ujú, la primera vez que lo probé. Y ya ujú, después de la experiencia de movilizarme y comenzar a conectar algunos puntos, entonces se me activaron mis rodillas. Entonces me pasó que cuando me roté para allá, inmediatamente mis rodillas dijeron, dale, sigue, que te va a ayudar. Entonces las activé. Claro, dejamos de ser princesas durmientes y participamos, ¿no?, en esta cadena de movimiento. Sí. Eso fue. Qué bien, muchas gracias por haberte prestado a este pequeño experimento. Gracias a ti por esta sorpresa, porque en realidad para mí siempre Feldenkrais es muy grato. Mm, Entonces, cada vez que tengo el pequeño momento de poder disfrutar un poquito mm, que sea, ujú, de darme ese espacio de conexión, para mí es muy bello. Para mí es muy muy bello. bien. Muy Muchísimas gracias por haber dado voz al método, por haberme invitado. Y nada, estoy aquí para cualquier pregunta que tengas tú o cualquier otra persona. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Un abrazo grande desde Chile hasta España. Un abrazo que viaja por las redes sociales y A todos. un abrazo grande. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.